Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hemos tenido una semana súper interesante. ¿Por qué? Pues porque teníamos esos datos que venimos diciendo que debíamos poner el foco en ellos para analizar cuál era la situación económica y hacia dónde nos podría llevar. Además, en los gráficos hemos visto cómo era el cierre mensual y eso nos daba quizás una perspectiva de qué podría llegar a pasar los próximos meses. Y el mercado no ha defraudado. Hemos visto movimientos muy interesantes que analizaremos en la sección del análisis de los índices. Antes de ello, veremos a ver cuáles son las sensaciones que tengo esta semana después de esos datos que se han publicado. Veremos también esos datos interesantes que he podido rascar de Twitter y por último veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Así que vamos con ello porque va a ser un vídeo muy interesante. Vamos al Leo. Bien, pues llevamos ya varias semanas advirtiendo de que debíamos de poner el foco en esta semana, principalmente porque tendríamos esos datos del PCE en Estados Unidos, que recordad que es donde se supone que la Fed está poniendo el foco de manera especial, y del IPC en Europa. Normalmente el IPC en Europa pues queda en un segundo plano porque lo importante son esos datos de la inflación que vienen de Estados Unidos, pero el dato de esta semana era muy importante porque se espera que en junio, de hecho esta próxima semana, el Banco Central Europeo empieza a bajar los tipos de interés un 0,25 y por eso era tan importante el dato del IPC de este viernes, porque si se situaba en lo que estaba esperando el Banco Central Europeo, pues ayudaría quizás a ver esa bajada de los tipos de interés. Pero como veníamos comentando y como al final ha acabado sucediendo, hemos visto cómo el dato del IPC en Europa se ha situado por encima de lo esperado y era algo totalmente normal. ¿Por qué? Porque debido a ese efecto base, en estos meses de mayo, junio y julio es cuando empezó a bajar de forma importante la inflación el año pasado, pues debido a ese efecto base, ahora quizás la perspectiva es que la inflación está empezando a repuntar. Y eso es lo que probablemente le ponga en duda al Banco Central Europeo si tienen que empezar a bajar los tipos de interés o no. Si recordamos la última reunión que tuvo el Banco Central Europeo, veíamos a Lagarde diciendo que no se iba a anticipar a nada y que iba a esperar a esos datos de inflación que podríamos ver en el mes de junio. No contestaba, simplemente contestaba todo el rato lo mismo. Decía, ya veremos los datos de junio, ya veremos los datos de junio. Y de momento lo que hemos visto en el dato de este viernes es que la inflación se encontraba por encima de lo esperado por ese efecto base. Hay que tener en cuenta que el efecto base ha llegado de forma más importante a los países más pequeños de la Unión Europea, como España, Portugal, Italia, pero en los siguientes meses se empezará a tener un mayor efecto en países como Alemania o Francia, y eso puede ser más preocupante para que el Banco Central Europeo empiece a bajar los tipos de interés. Por lo tanto, va a ser totalmente clave esta reunión que tendremos esta semana del Banco Central Europeo para ver si acaban bajando o no los tipos de interés. Recordad lo que decíamos, que sería algo totalmente histórico, porque nunca ha bajado los tipos de interés del Banco Central Europeo antes que Estados Unidos. Así que esta semana la verdad que se espera de nuevo bastante volatilidad en los mercados porque si hay una bajada de tipos es muy probable que en un primer momento las bolsas se lo tomen muy bien, sobre todo los índices europeos, pero si por el contrario toma la decisión de no bajar los tipos de interés de momento, esto puede ser un gran jarro de agua fría. Por lo tanto, la volatilidad puede que esté asegurada esta semana. ¿Qué más sensaciones tenemos esta semana o dónde decíamos que teníamos que poner el foco? Pues en esos datos que nos dan una visión de la economía que teníamos en Estados Unidos. Porque lo que decíamos es si queremos seguir esa hoja de ruta de aplazar la bajada de tipos de cara a septiembre o octubre, los datos económicos del crecimiento pues quizás se verían empezar a deteriorarse, pero no de forma que llamase demasiado la atención para no anticipar esa bajada de tipos y que luego esos datos de la inflación pues se situasen un poquito por encima de lo esperado. Ya lo hemos visto en Europa, se situó por encima del esperado, pero en Estados Unidos el dato del PCE se situó prácticamente donde estaba previsto, pero tampoco se espera que bajen de forma inmediata los tipos de interés en Estados Unidos, por lo tanto podría cuadrar. Tema de crecimiento en la economía de Estados Unidos, pues hemos tenido datos del PIB. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha encontrado ese dato por debajo de lo esperado, pero tampoco nada que haga llamar la atención. Y también hemos visto cómo ese dato de peticiones de subsidio por desempleo se situaba por encima de lo esperado, pero muy poquito, es decir, tampoco llamaba la atención. Y dos datos que quizás han pasado bastante desapercibidos y que han sido, para mi gusto o en mi opinión,
bastante negativos y que nos podrían hacer saltar las alertas y no lo ha hecho, ha sido ese dato del PMI de Chicago que vimos el viernes. Se situaba en una zona que no veíamos desde abril de 2020. Sí, lo habéis escuchado bien, desde abril de 2020, cuando teníamos la pandemia totalmente encima. El dato era muy por debajo de lo esperado y el mercado lo ha obviado. De hecho, fijaros cómo cerramos en Estados Unidos el viernes. Fue una auténtica barbaridad la subida que vimos en las últimas horas, aunque esto también se puede ver quizás a ese cierre mensual de esos ajustes que se hacen a final de mes. Y el segundo dato que también pasó bastante desapercibido y que en mi opinión ha sido bastante negativo es el GDP Now de la Fed de Atlanta. También se situó por debajo de lo esperado y nos puede indicar que quizás el crecimiento económico en Estados Unidos se está deteriorando. Pero como esos datos, aunque han sido muy negativos, no se tienen demasiado en cuenta, pues sigue pasando un poquito de lado. Es decir, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues bien, esta semana seguimos viendo cómo los datos que hemos visto, tanto de inflación como crecimiento económico, van acorde a esa hoja de ruta que veníamos planteando en las últimas semanas, en los resúmenes semanales, pero todo hay que decirlo, lo que hemos visto en los gráficos, en los índices, en la última parte de esta semana, en las últimas horas de Estados Unidos y también lo que hemos visto en el IBEX 35, la verdad que nos está dejando un poquito fuera de juego, pero eso lo vamos a analizar en la sección de los índices, a ver qué conclusiones y qué lectura podemos sacar de todo ello para encontrarle un sentido que quizás pueda ir acorde con esos datos macro que hemos visto esta semana. Bueno, pues vamos con esos gráficos o datos interesantes que hemos podido rescatar esta semana de la red social X o para los viejos en el lugar Twitter. Vamos con el primero de los tweets. Aquí le he puesto el primero porque lo acabamos de comentar. Lo que vemos en el gráfico es el PMI de Chicago. Y fijaros cómo el dato que salió el viernes eran 35,4. Y la última vez que vimos ese dato estábamos en el año 2020, como acababa de decir, pero lo que se nos dice en este tweet es que siempre que el PMI de Chicago se ha encontrado en esa zona, hemos acabado viendo una recesión económica el 100% de las veces, las más recientes, en el año 1990, 2001 y 2008 y también en el año 2020, aunque fue una recesión muy cortita provocada por la pandemia. Por lo tanto, lo que os comentaba son datos muy negativos, pero que quizás el mercado en global no le tiene demasiado en cuenta, pero que quizás nos está anticipando una situación económica, podríamos llamarla bastante compleja. Vamos con el siguiente de los tweets, que es de José Luis Cárpatos. Y esto la verdad que es un dato más que importante, es un dato, es una curiosidad, que la verdad que lo dijo antes de que saliese el dato y al final es lo que acabó pasando. Dijo, con el dato del PCE hay que estar atentos, se espera 0,26, pero si sale eso darán redondeado a 0,30, pero si saliese 0,249, por ejemplo, redondearían a 0,2% y el mercado se lo tomaría muy bien, aunque en realidad la diferencia sería mínima. Estamos hablando de la variación intermensual del PCE y casualmente fue el dato que decía José Luis Cárpatos, 0,249. ¿Qué pasó? Que al final se acabó redondeando a 0,2 en vez de a 0,3, que es quizás lo que esperaba el mercado. ¿Se lo tomó bien y por eso vimos esa subida tan fuerte? Pues bueno, sí que es verdad que cuando salió el dato el mercado no reaccionó al alza, fue pasando las horas. Por lo tanto, pues bueno, si será debido a la subida que vimos a la última de Estados Unidos, pues este dato o no, pues tampoco lo tenemos bastante claro. Pero es una curiosidad, la verdad, que me ha parecido bastante interesante comentarla con todos vosotros. Vamos con el siguiente de los tweets. Lo que viene a decir es que ahora mismo el déficit fiscal en Estados Unidos, como todos sabéis ya, está totalmente disparado. Y ese déficit fiscal se está financiando con deuda en el más corto plazo, porque si lo hace con deuda quizás a largo plazo, se estarían endeudando durante muchos años a unos tipos de interés muy, pero que muy altos. Y lo que dice es que esto no ha pasado normalmente antes, cuando hemos visto una situación económica bastante negativa, porque lo que se suele hacer es endeudarse a largo plazo porque bajan esos tipos de interés. En este caso, como todavía no están bajando los tipos de interés, como veis, esto rojo de por aquí está disparado, que sería quizás esa deuda más en el corto plazo. Y lo que dice es que quizás por ello
hay tanto interés por parte de la Reserva Federal de bajar los tipos de interés, aunque quizás los datos de la inflación todavía no acompañen a ello. Vamos con el siguiente de los datos, que es José Luis Cárpatos. Y dice, no olvidemos que aunque el mercado esté de capa caída, en los últimos días siguen entrando 5.000 millones de recompras de acciones propias. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? Pues que bueno, que aunque veamos correcciones debido a estas recompras de acciones que están siendo brutales, pues podemos seguir viendo impulsos muy importantes, como quizás el que vimos en la última parte de la sesión del viernes en Estados Unidos. El siguiente de los tweets es de Héctor Chamizo. Lo que dice, para los más optimistas, es que el SP500 se ha despegado bastante de la proyección de beneficios a 12 meses de las compañías de Wall Street y que esto solo se observó en 2020 y 2021 con la recuperación de la pandemia generando un rally enorme. Esto implicaría mucho optimismo e impulso de la bolsa y es lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados. Es decir, podríamos estar muy cerca de cuando empezó a recuperarse el mercado, las bolsas después de el tema de la pandemia en el año 2020 y eso provocó un rally alcista muy importante durante muchísimos meses. Veremos si al final volvemos a repetir el mismo movimiento, pero si lo llegamos a ver quedaría mucha, pero que mucha subida en el SP500. Y vamos con el último de los tweets, que lo que nos viene a decir es que según la teoría del Down, cuando vemos que el índice de transporte se empieza a deteriorar y no consigue marcar los máximos crecientes, mientras que el índice de la industria sí que sigue marcando nuevos máximos crecientes, cuando esa distorsión se produce o esa divergencia, podríamos llamar, estaría anticipando un techo en los mercados y podríamos acabar viendo una corrección. Y es lo que está pasando en los últimos meses. Fijaros, la línea roja sería ese índice de transportes, mientras que la línea azul sería el índice industrial. Lo que estamos viendo es que el índice industrial se ha acercado de nuevo a esa zona de máximos, pero el índice de transportes lleva marcando una clara tendencia bajista y eso anteriormente lo que ha producido, como decíamos, es una caída en los mercados. Es que veremos a ver si en los siguientes meses se cumple de nuevo la teoría del Down. Bueno, pues vamos con el análisis de los índices. Vamos a ponernos un poquito en situación de lo que veníamos comentando en las últimas semanas. Lo que decíamos es que quizás lo que deberíamos ver de cara a la última semana del mes de mayo era correcciones importantes para que no se llegasen a formar divergencias en esos gráficos mensuales para poder llegar a ver correcciones de 1 o 2 meses, una corrección sana y que luego viésemos la última subida ya cuando llegase la bajada de los tipos de interés y ahí sí que pudiésemos formar en máximos de nuevo divergencias en gráficos mensuales que nos marcasen ya el techo clarísimo de toda la fase alcista y comenzar una fase bajista en los mercados ya cuando se consolide que la situación económica no es buena y se empiezan a bajar de forma más clara los tipos de interés. En algunos índices hemos llegado a ver esto, pero en otros vamos a ver ahora mismo cómo no lo hemos llegado a ver y vamos a ver qué lectura podemos hacer de la situación actual que tenemos. Si quizás puede ser positivo que no hayamos corregido como quizás estábamos esperando, aunque hayamos corregido esta semana, o si por el contrario aún así puede llegar a ser negativo. Vamos a verlo porque no nos va a quedar totalmente claro o van a ir todos los índices al unísono. Vamos con el IBEX 35. Fijaros cómo esta semana en la sesión del miércoles veíamos esa última caída bastante importante y todo nos hacía pensar que podría cuadrar con esa hoja de ruta que acabamos de recordar. Pero fijaros cómo en la sesión del jueves de repente la subida que vimos fue totalmente espectacular, una subida muy cercana al 2%. Y en la sesión del viernes vimos una pequeñita corrección. Acabamos cerrando prácticamente en esos máximos que venimos viendo en las últimas semanas. Fijaros cómo en la sesión del viernes vimos un volumen totalmente desorbitado, lo vamos a ver en varios índices y esto se debe principalmente a esos movimientos de bloque que hacen los hedge funds a final de mes, es decir, ojo, no le demos demasiada importancia, aunque quizás algo hay aquí detrás, aunque no tenemos claro evidentemente que puede ser, pero ese movimiento tan fuerte de volumen que se produce cuando cierran los índices, pues algo querrá decir, veremos a ver en las próximas semanas. Por lo tanto, en el gráfico diario no podemos rascar prácticamente nada más que esa subida
de la sesión del jueves, que fue bastante extraña. Tampoco vimos acciones disparadas en un sector o en otro que provocasen esta subida. Subió todo el mercado a la vez, es decir, todas las acciones subían entre un 1 un 2% y eso provocó que el IBEX 35 subiese también bastante bien. Pero ojito, porque el volumen que vimos pues, fue totalmente raquítico, al igual que llevamos viendo durante las últimas semanas. Lo comentábamos esta semana en uno de los análisis diarios y decíamos, cuidado con ver caídas con poquito volumen, como veíamos en la sesión del martes y del miércoles, porque eso lo único que puede provocar es rebotes y quizás volver al movimiento anterior y luego volver a corregir. Y ese movimiento que sería muy bueno para el trading diario. Y fijaros qué es lo que ha acabado sucediendo. Cuando vemos una subida o una caída con muy poquito volumen, pues muchas veces se acaba borrando en las siguientes sesiones. ¿Dónde está la chicha? Pues vámonos ya al gráfico semanal. En el gráfico semanal, fijaros cómo ya no hemos conseguido marcar un nuevo máximo creciente respecto a lo que veíamos hace un par de semanas cuando marcábamos ese pico. El volumen ha sido muy alto, pero ha sido provocado principalmente por lo que veíamos en la sesión del viernes, es decir, en el semanal no tenemos divergencia respecto a la subida que veíamos en mayo, pero sí que seguimos manteniendo esa divergencia que veíamos en las semanas anteriores desde marzo de 2024. Por lo tanto, debemos seguir teniéndola en cuenta, porque si hubiésemos visto que mantiene la subida y sigue marcando nuevos máximos crecientes, pues quizás esa divergencia empezaría a coger menor importancia. Pero viendo que esta semana ya hemos conseguido marcar nuevos máximos crecientes a cierre, pues ojito, señal de debilidad. Gráfico mensual, aquí es donde va a estar la clave en todos los índices. Fijaros que decíamos, debe cerrar el IBEX 35 por debajo del cierre de lo que veíamos en marzo. Y todo apuntaba a ello en la sesión del miércoles, cuando empezábamos a corregir, estamos en la zona de los 11.100 y pico puntos, es decir, quedaba un par de sesiones, esperaba que el PC en Europa fuese peor de lo esperado y, aunque eso fue así, el repunte fue muy, pero que muy importante. Eso que ha hecho que estemos viendo ahora mismo una divergencia en el gráfico mensual. Tímida, sí, súper tímida, fijaros. En marzo 70,09 y en mayo 70,02 el dato del RSI. ¿Qué podemos leer de todo esto? Pues bueno, quizás el RSI se ha quedado muy justito en la zona de 70, ya lo sabéis, cuando marcamos una divergencia, pero el RSI está claramente por encima de la zona 70, indica que tenemos fuerza suficiente y que puede continuar la subida. Viendo el volumen que estamos teniendo en el gráfico diario, pues la verdad que me resulta bastante complicado que sigamos viendo nuevas subidas con ese volumen. Sí que es verdad que el cierre en Estados Unidos del viernes fue muy positivo y lo normal es que viésemos esta semana como Europa abre con importantes subidas. Pero cuidado, porque por ejemplo el IBEX 35, esa subida que veíamos en la sesión del miércoles, no la vimos en el resto de índices. Es decir, cuidado, no haya recogido antes de tiempo la subida que lo hemos visto en Estados Unidos. Por lo tanto, ojito con esperar fuertes subidas a comienzo de esta semana, porque aunque sería lo normal, cuidado, no lo haya recogido antes. Por lo tanto, lo que no queríamos ver, que era una divergencia en el mensual, pues la tenemos. ¿Por qué no lo queríamos ver? Y esta lectura lo podemos hacer con el resto de índices que veremos esta divergencia. Porque si la hoja de ruta que teníamos, que quizás es lo que habíamos visto en tiempos pasados, los gráficos, en anteriores años, cuando hemos visto el final de una fase alcista, era que se produce una vez llegada esa divergencia, pues lo normal ahora es que si vamos a bajar los tipos en el mes de septiembre y ahí va a venir una subida muy fuerte, lo normal es que ahora hubiésemos cerrado por debajo de la zona de marzo, quizás haber visto una corrección, a lo mejor hasta la zona de los 10.000, 10.300 puntos en los siguientes meses y de cara a septiembre, cuando ya bajasen los tipos de interés, septiembre-octubre, ver la subida más fuerte y ahí sí que formar esa divergencia. Pero al ver la divergencia actual, se nos plantean dos escenarios, que ya hayamos visto el techo en el mercado y no consigamos superar esos máximos y que ya empecemos a corregir, o que por el contrario esto se siga manteniendo al alza, rompamos la divergencia y nos quede una fase alcista todavía muy importante en el IBEX 35. Quizás haber visto el techo en los mercados o que estemos viendo el techo en los mercados este mes a cierre podría cuadrar con que bajaran los tipos de interés, ojo, esta semana que viene en Europa, porque normalmente cuando se bajan los tipos de interés vemos esa última subida, a lo mejor sube otro 3, 4, 5, 6% desde los máximos anteriores, pero a partir de ahí ya empiezan a corregir los índices. ¿Por qué? Porque cuando bajan los tipos de interés
aunque quieran decir que no, luego al final lo acaban haciendo porque ven que la economía se está deteriorando bastante y podría cuadrar, es decir, seguir viendo que se mantiene al alza esta próxima semana, 2, 3 semanas más, pero luego al final acabar corrigiendo con bastante fuerza y acabar cerrando el mes de junio por debajo del mínimo que veíamos este mes. Por lo tanto, va a ser clave el próximo mes para ver si hemos alcanzado un techo en los mercados o lo vamos a alcanzar en el mes de junio, pero el cierre va a estar por debajo de lo que veíamos en mayo para confirmar que esa divergencia no está marcando el techo en los mercados. Es una situación bastante compleja, pero que sin duda debemos analizar. Si por el contrario viésemos que los cierres mensuales de junio y julio son por encima de la zona actual, esa divergencia acabaría rompiéndose y nos marcaría que podemos mantenernos al alza bastante tiempo en los gráficos. Por lo tanto, pues como veis, el IBEX 35 nos ha dejado un poquito descuadrados. Vamos con el DAX. Fijaros que en el DAX no ha sucedido lo mismo que en el IBEX 35. El IBEX 35 el jueves vio una subida muy fuerte y el DAX simplemente vimos una subida del 0,13% y en la sesión del martes y del miércoles corrigió con bastante fuerza. Eso que ha permitido ver, como veremos a la semanal, que hemos cerrado prácticamente en mínimos semanales. Es decir, cuidado porque el DAX teníamos divergencia en diario, con esta caída sigue acompañando esa divergencia, pero que decíamos que la media de 70 puede ser clave para no dar mayor importancia a esa divergencia y ya evidentemente perder los 17.600 confirmaría que no es una divergencia para ver un movimiento lateral de consolidación, sino que va a ser para poner fin a toda la subida y ver una corrección más importante. Y fijaros también cómo el MAC estaría dando señal de venta clara con las caídas que hemos visto esta semana. Por lo tanto, en el DAX, en mi opinión, creo que no podemos ser demasiado optimistas. ¿Que podemos ver un rebote pequeño al comienzo de esta semana? Sí, a lo mejor hasta la zona de 18.600 puntos, 18.570 puntos podemos llegar, pero ojito porque más allá me parece bastante complicado debido a la situación tan débil que tenemos ahora mismo en el DAX. En el gráfico semanal, pues fijaros, la pinta es peor porque también teníamos una divergencia en semanal y esta semana hemos visto nueva corrección. Lo único positivo, que fijaros, el cierre semanal ha estado por encima de la media móvil de 6 sesiones y eso puede llegar a ser lo positivo. Si esta próxima semana empezamos a ver un cierre por debajo de la zona de la media de 6 sesiones, que ahora mismo está 18.465 puntos, cuidado, porque eso sí que sí podría empezar a ser bastante peligroso y nos podría llegar a marcar, ¿por qué no?, un techo claro en los mercados. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la situación era muy parecida a la del IBEX 35 y decíamos, debemos corregir con fuerza para evitar esa divergencia, por la misma lectura que hemos hecho en el IBEX 35. Y fijaros cómo corrigió el DAX, pero el cierre fue en 18.497 y el cierre que teníamos en marzo 18.492. Ha quedado lugar esto a una divergencia muy tímida, pero tenemos divergencia en el mensual. Una divergencia en el mensual es muy, pero que muy peligroso. Y más aún en el caso del DAX que en el IBEX 35, porque en el IBEX 35 el cierre mensual ha estado prácticamente en máximos y eso puede ser una señal de fortaleza. Pero en el DAX esta vela de aquí, esta cola que nos ha dejado esta vela, lo que nos indica es un rechazo en esa zona y que a lo mejor nos indicaría que no tiene fuerza suficiente para mantenerse al alza. Veremos una corrección de las siguientes semanas o meses y eso nos podría marcar que esa divergencia es importante, esa divergencia la debemos tener en cuenta y nos marcaría quizás el final de una tendencia alcista importante. Por lo tanto, fijaros cómo, aunque tenemos una divergencia muy parecida en el IBEX y en el DAX, la lectura que tenemos que hacer no es la misma. En el IBEX nos abre la puerta a seguir viendo subidas importantes y quizás romper esa divergencia, mientras que en el DAX, esta cola que ha dejado por aquí tan larga, quizás nos esté indicando que hay un rechazo en esa zona de máximos. ¿Cuál es la historia? Pues que bueno, para mí, en mi opinión, creo que el análisis técnico en el DAX es más fiable de lo que puede llegar a ser en el IBEX 35, que ya habéis visto cómo con tan poquito volumen lo mueven de forma tan importante. Es decir, bueno, de momento le estamos dando una mayor probabilidad a ese escenario más pesimista. Vamos con el Dow Jones. Vamos primero con el gráfico diario. Vais a ver cómo el Dow Jones lo ha hecho tal cual estábamos esperando. Y aunque pensemos que la vela del viernes es muy positiva porque vimos una subida del 1,50%, vais a ver, cuidado porque puede ser un problema muy importante. Fijaros cómo el Dow Jones
ya no venía de esta semana. La semana anterior decíamos que cuidado, la pinta que estaba empezando a coger era demasiado fea. Y en mi opinión, aunque sí que es verdad que el SP500 puede ser el índice de referencia para todo el mercado, el que puede marcar el rumbo real de la economía puede ser el Dow Jones. ¿Por qué? Porque el SP500 está muy influenciado por el sector tecnológico, que es ahora mismo la punta de lanza, es decir, puede estar un poquito distorsionado. Pero el Dow Jones no está tan distorsionado como el SP500. Por lo tanto, es el índice que le daría una mayor fiabilidad. ¿Qué ha pasado en el Dow Jones? Pues fijaros, esta semana de nuevo correcciones bastante importantes. ¿Hasta dónde? Hasta la sesión del viernes, cuando en la última parte de la sesión veíamos una subida muy vertical. Pero lo que os acaba de comentar, ojito, ¿dónde nos hemos ido? Justamente hasta la media móvil de 70 sesiones. La media de 70 sesiones puede llegar a ser un soporte muy importante de la tendencia alcista, lo hemos visto anteriormente, cuando ha mantenido subidas en el gráfico. Si ahora la perfora, la consolida como resistencia y perforamos, y ahí va a estar la clave, los mínimos que veíamos en la sesión del jueves, cuidado, porque eso es una continuidad bajista de libro en el gráfico, pero continuidad bajista de libro. Fijaros como por aquí también perforó la media de 70, la intentó recuperar, no podía, pero el mínimo que hizo no fue inferior a los mínimos que veíamos por aquí. ¿Eso qué nos indica? Pues bueno, simple corrección para volver a máximos. Si ahora vuelve a hacer el mismo movimiento, pues no pasaría nada, porque de nuevo podríamos volver a máximos, pero si acaba perforando esta zona de los 38.100 puntos aproximadamente, mucho cuidado, porque sería una continuidad bajista, como digo, de libro. Por lo tanto, pues bueno, fijaros cómo en la sesión del viernes la media de 70 sesiones estaba en los 38.677 y el índice cerró los 38.686, es decir, prácticamente justo donde estaba la media móvil de 70 sesiones a un cierre semanal. Eso es bastante representativo. Esperemos la confirmación de esta semana, pero fijaros también cómo el MAC está clarísimamente en venta. Por lo tanto, ojito, esto si se sigue alargando, la corrección, se nos va a complicar muchísimo superar de nuevo esa media móvil de 70 sesiones, por lo que nos estaría marcando el MAC. Y si a esto le sumamos la vela semanal, que quizás podríamos pensar, bueno, pues no ha sido mala la vela semanal, porque hemos visto una corrección muy importante en una parte de esta semana, pero en la sesión del viernes se recuperó muy bien. Si solo cogemos la vela semanal, podemos decir, vale, ha sido una vela de recuperación muy buena, pero es que ha venido solo en la última parte de la sesión del viernes. Esto hay que tenerlo en cuenta, que ha sido principalmente por ese cierre mensual. Y además, el cierre semanal ha estado por debajo de la media de 6 sesiones, que ese es su principal soporte en el más corto plazo. Y además decíamos que era totalmente clave esta semana para no dar una mayor importancia a la divergencia que teníamos en el semanal, irnos hacia arriba para ver señal de compra en el MAC. ¿Qué ha pasado? Que eso no ha llegado. Y hemos cerrado por debajo de los mínimos que veíamos la semana pasada. ¿Eso qué ha hecho? Que se aleje esa posible señal de compra en el MAC. Y el MAC es muy fiable en el Dow Jones. Por lo tanto, bastante cuidado, porque esto nos puede indicar que podemos ir corrigiendo. La zona de los 37.700 puntos, 37.800 es totalmente clave. Si pierde esa zona, esta divergencia sería totalmente cierta. Nos estaría marcando que vamos a ver una corrección muy importante. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que hasta los antiguos máximos en la zona de los 36.700 puntos, 36.600 puntos, donde nos podríamos encontrar con la media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal. Por lo tanto, quizás si viésemos todos los índices lo mismo que estamos viendo en el Dow Jones, os diría, esto pinta muy mal. Pero solo lo estamos viendo en el Dow Jones. ¿Y qué ha pasado con el mensual? Pues que ha hecho justamente lo que queríamos que hiciese para ir acorde a esa hoja de ruta. Parecía que nos íbamos a máximos, pero decíamos, ojo, no nos tenemos que ir a máximos, tenemos que ver una corrección para evitar la divergencia. El Dow Jones, fijaros, la ha evitado con creces. Y además, fijaros cómo, aparte de evitarla, ha dejado una cola muy larga. ¿Eso que nos indica? Rechazo. ¿Qué pesa más? ¿Esa vela del semanal martillo o esta vela bajista del gráfico mensual? Mi opinión, yo creo que la vela del mensual, que ha cerrado por encima de la media de 6 sesiones, sí, eso es positivo, pero cuidado, porque si juntamos todo, esto nos marcaría que podríamos ver una corrección. ¿Será ya la última corrección? Pues bueno, a lo mejor no. A lo mejor nos vamos hasta esa zona que decíamos anteriormente, por aquí, y luego a partir de ahí, con esa bajada de tipos en Estados Unidos, vemos un último repunte, y a partir de ahí ya
después de ver una divergencia, ahora sí en el mensual, es cuando veríamos el comienzo de una fase bajista que nos llevaría a ver cositas que no nos gusta ver cuando los mercados caen a plomo. Vamos con el Nasdaq y fijaros cómo en el Nasdaq pues se asemeja mucho, vamos a ver a lo que hemos visto en el IBEX 35 y en el DAX con esas velas mensuales y semanales. Fijaros cómo hemos empezado a corregir esta semana, pero decíamos que el Nasdaq quizás debía ser el que más tendría que corregir porque lo tenía más complicado de evitar esa divergencia en el mensual. Y apuntaba a ello, de hecho, en una parte de la sesión del viernes estábamos muy cerquita de evitar esa divergencia con la caída que estábamos viendo, pero el repunte que vimos en la última parte, de nuevo, fue espectacular. Y eso no ha evitado que el MAC ahora mismo esté muy cerca de dar señal de venta. Y el MAC también funciona muy bien cuando vemos señales de venta en el Nasdaq. Fijaros por aquí. Dio señal de venta y seguimos corrigiendo con bastante fuerza. Por lo tanto, cuidado porque nos puede indicar que podemos ir corrigiendo aún con el rebote que vimos en la última parte de la sesión del viernes. A lo mejor el rebote hubiese llegado desde el jueves, poquito a poquito, pues me gustaría más. Pero como ha sido en 1 hora y media, 2 horas, desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche, hora española, en Estados Unidos, pues la verdad que me quedan bastantes dudas. Fijaros en el semanal, ¿qué decíamos? Tenemos divergencia. El último pico del RSI no llegó a la zona de 70. Señala aún más de debilidad. Decíamos la semana pasada, lo positivo del Nasdaq es que en el MAC estamos muy cerquita de dar señal de compra. Y es fiable, es bastante fiable. Fijaros por aquí. Señal de compra y subida muy vertical. Para ello, esta semana deberíamos ver una subida muy importante en el índice o seguir manteniéndonos al alza. Con eso probablemente hubiera sido suficiente dar señal de compra y que se nos marcase subidas fuertes. Pero esta semana, aún con la recuperación que veíamos el viernes, caímos un 1,44%. ¿Y eso que ha permitido? Evitar la señal de venta, de compra, perdón. Por lo tanto, esa divergencia sigue viva y hay que seguir vigilándola. Porque si continuamos corrigiendo, podría ser en principio una divergencia que diese lugar a un movimiento lateral de consolidación de toda esta subida, no pasaría nada y luego podríamos ver la subida más fuerte con la bajada de tipos, volver a antiguos máximos de 2021, quizás la zona de 16.600 puntos, tocar esa media móvil de 70 sesiones, sería totalmente sano, aunque fuese una corrección de varias semanas, pero a partir de ahí ver un último impulso. Bueno, se me ha ido un poco de las manos ese último impulso, pero podría llegar a ser algo así, para volver a la zona de máximo. ¿Y a qué daría lugar eso? A una divergencia en el mensual. Pero en el mensual, fijaros cómo ya hemos dado divergencia este mes. Fijaros cómo en marzo el RSI llegó a la zona de 70,08 y este mes, aun manteniéndonos al alza, ha llegado a 68,12. Esto nos hace saltar las alertas porque tenemos divergencia y porque el RSI no ha conseguido superar la zona de 70. Sí que es verdad que la cola que ha dejado no ha sido tan larga como quizás veíamos en el DAX, pero cuidadito. Cuidadito con la primera parte de este mes porque puede empezar a marcarnos el rumbo de los mercados de los próximos meses, ya sea al alza o a la baja. A mí no me huele excesivamente bien lo que estamos viendo en los índices. Por lo tanto, pues bueno, veremos a ver esa divergencia. Esa divergencia, lo que queda claro es que si vemos ahora una corrección hasta la zona de los máximos anteriores, 16.600 puntos aproximadamente, esa divergencia que estamos viendo ahora lo que provocaría es que aunque luego viésemos un repunte con la bajada de tipos, a lo mejor ya con ese repunte nos cueste bastante volver a la zona de máximo. Si quizás el RSI ahora mismo en esta divergencia hubiese estado por encima de la zona de 70, imaginaros el pico de aquí en 73, de aquí en 71, pues sí que es verdad que a lo mejor luego vemos una nueva subida para seguir dando continuidad a esa divergencia, que lleguésemos a zona de 68, 66 en el RSI y ahí ya decir, vale, no tenemos fuerza suficiente, es la última subida, pero es que lo estamos viendo ya. Por lo tanto, sinceramente me quedan muchísimas dudas de lo que podemos llegar a ver en los índices en los próximos meses. Y vamos con el índice de referencia en los mercados, que es el SP500. Igual, pintaba fatal en la sesión del viernes, caíamos con bastante fuerza, pero de repente en la última parte de la sesión del viernes esto se dio la vuelta. Pero, ojito, cierre justo en la media móvil de 6 sesiones. ¿Por qué no podría estar actuando como resistencia? ¿O por qué no significar que hemos llegado al final de la corrección? La pega, fijaros en el MAC, estamos en venta. Estamos clarísimamente en venta en el MAC.
También vimos muchísimo volumen. Si no hubiera sido un cierre mensual y que el volumen hubiera sido provocado por eso, diría, aquí tenemos la vela perfecta para volver a seguir marcando nuevos máximos históricos. Pero hay que leer el contexto de donde estamos ahora mismo. Por lo tanto, lo dejaría entre duda. La clave lo vais a ver en el semanal y en el mensual. En el semanal teníamos divergencia. Decíamos, si queremos seguir manteniéndonos al alza, el cierre debe ser alcista. No ha pasado. Y lo mismo que en el Nasdaq, fijaros en el MAC. Decíamos, si seguimos viendo cierres semanales por encima de los anteriores, vamos a provocar señal de compra en el MAC. Y eso es muy positivo, fijaros por aquí también. ¿Qué ha pasado? Que con la corrección que hemos visto esta semana, se ha evitado esa señal de compra en el MAC. Por lo tanto, seguimos teniendo bastantes dudas, aun con la subida que hemos tenido el viernes, porque esto podría continuar corrigiendo. Y en el gráfico mensual, pues si queríamos evitar una divergencia para no pensar que estamos ya en el techo, no la hemos llegado a evitar. La hemos tenido. Esa divergencia muy tímida, el cierre está en 5.277 y en marzo el cierre estuvo en 5.254, pero tenemos divergencia. En marzo el RSI en 68,64 y ahora en 66,38, es decir, menos fuerza aún en el RSI. ¿Esto qué hace? Pues fuera de despejar dudas, pensar que tenemos debilidad en el mercado y que podríamos estar en ese techo que comentábamos la semana pasada. Esta semana y en realidad el mes de junio va a ser clave tanto por esas posibles bajadas de los tipos de interés en Europa como por lo que vamos a ver en los gráficos, porque llegará la confirmación de si vemos caídas, pensar que estamos en ese techo del mercado y que probablemente ya no veremos nuevos máximos históricos, o si por el contrario seguimos viendo nuevos máximos, ya dejaríamos a un lado esa hoja de ruta porque nos podría marcar que podemos seguir viendo subidas bastante importantes al romper esas divergencias. Cuando vemos posibles divergencias en mensuales y se acaban rompiendo porque los mercados se mantienen al alza, es súper alcista, porque vamos a ver a todos los RSI mensuales por encima de la zona de 70, eso va a marcar que tenemos fuerza suficiente, por lo tanto, pues bueno, la clave va a estar en el mes de junio. Vamos con el resto de activos que nos van a dar esas pistas. Y tenemos el VIX, fijaros. Es que la media de 200 sesiones está siendo clave desde los últimos meses, lo estamos viendo. Repunte muy fuerte hasta la sesión del jueves. Tocamos esa media móvil de 200 sesiones y volvemos a corregir. Ahora, en esa zona de soporte, los 12,70. Ya nos hemos olvidado de esta zona aquí. ¿Qué decíamos? Cuidado, porque hemos perforado una zona de soporte clara. Nos hemos ido a marcar nuevos mínimos que nos veíamos desde hace años. Si ahora volvemos a repuntar y superamos la media de 200 sesiones con claridad, pues podría haber sido una ruptura en falso. Eso sería muy negativo y para las bolsas sería horrible. Podría provocar caídas muy fuertes y subidas muy fuertes en el VIX. Pero fijaros cómo lo ha salvado en la última parte de esta semana. Pero tampoco hemos vuelto a los mínimos anteriores. Nos hemos quedado justo ahí, en la zona de complacencia clara, los 12,70. Por lo tanto, lo que pasa esta semana va a ser muy importante. Porque si repuntamos por encima de la zona de la media de 200, los 14,81, implicaría que, cuidado, la situación se puede complicar. Y si por el contrario nos mantenemos en la zona 12,70 o bajamos a los 11,50 donde hemos estado, pues los mercados pueden seguir manteniéndose al alza y romper esas divergencias en mensual. Petróleo, fijaros lo que decíamos la semana pasada. Decíamos, hemos roto la directriz alcista. Eso puede ser positivo para la inflación. Ahora nos hemos apoyado sobre la media móvil de 200 sesiones. Estamos aquí la semana pasada. Y decíamos, ahora hay dos opciones. Que volvamos hasta la antigua directriz alcista, la superemos y eso sea muy positivo para el precio del petróleo y volemos en el gráfico, subamos con mucha fuerza y volvamos a los máximos que teníamos anteriormente, o por el contrario, volver hasta la directriz alcista, consolidarla como resistencia y corregir de nuevo. Pues bien, esta segunda opción es la que hemos visto. Vuelta a la directriz alcista y corrección. Además, las dos últimas velas de esta semana con muchísimo volumen. Por lo tanto, aunque todavía no hemos perdido la media móvil de 200 sesiones, a mí esto me parece una clara señal de rechazo a la antigua directriz alcista para consolidarla como resistencia y quizás ahora el escenario más probable, aunque deberíamos ver que perfora la media móvil de 200 sesiones, es que demos continuidad a la caída y demos por finalizada toda la subida, lo que sería muy positivo para la inflación de cara a unos cuantos meses. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando vemos que las materias primas se disparan, esto no se ve reflejado automáticamente en la inflación, pasan unos cuantos meses, al igual que veíamos cómo desde el mes de diciembre las materias primas repuntaban con bastante fuerza y
La inflación vemos que lo está empezando a reflejar ahora, incluso lo veremos reflejado los siguientes meses. Por lo tanto, que ahora rompa la tendencia alcista el petróleo puede ser muy positivo para la inflación de cara a la última parte de este año, de cara a cuando pensamos que quizás ya van a empezar a bajar los tipos de interés de forma clara, tanto en Estados Unidos como en Europa. Vamos con el gas natural. Fijaros, situación muy parecida. Volvimos hasta la media de 200 sesiones y decíamos, ahí está la clave. Si supera la media de 200 sesiones, se mantiene sobre ella y la consolida como soporte, puede ser un giro en la tendencia bajista. Pero no ha pasado. Lo que ha pasado es que hemos llegado hasta la media móvil de 200 sesiones y hemos vuelto a corregir. Ahora pues se sitúa por debajo de la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, pues bueno, si vemos que perfora la zona de los 2,49, ¿dónde nos podríamos ir de nuevo? A los 2,20, donde está ese suelo que veíamos en abril. Y eso sería de nuevo positivo para la inflación de cara a los siguientes meses. La onza de oro, pues bueno, sigue abierta esa posibilidad de haber visto un techo en los mercados, por lo menos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque teníamos una divergencia en el semanal. Y esa divergencia en el semanal decíamos que debíamos vigilar la zona de los 2300. Si la perforaba, teníamos un techo claro para seguir corrigiendo. En el diario, pues fijaros, de momento movimiento lateral. La media 70 va a ser clave. ¿Por qué? Porque va directa a la zona de los 1300 puntos. Están los mínimos que veíamos por aquí en mayo y finales de abril. Por lo tanto, yo creo que va a acabar llegando a esa zona. Y aquí va a estar la clave. Si pierde esta zona, veremos correcciones mucho más fuertes. Que vemos que no perfora esa zona y vuelve a repuntar, pues podemos seguir con la fiesta. Que simplemente la divergencia del semanal nos ha indicado un movimiento lateral de consolidación de esta subida tan fuerte que venimos viendo desde el mes de febrero. No pasaría absolutamente nada. Y vamos con el que ya sabéis que es mi índice favorito, que es el índice dólar. Y fijaros, como decíamos la semana pasada, estamos justamente en la cuerda floja, estamos ahí pegados a la directriz alcista. Normalmente cuando el índice dólar perfora la directriz principal, el mercado, pues hace lo contrario. En este caso, fijaros cómo hemos salvado los muebles de nuevo, seguimos estando en esa directriz alcista. No la hemos perforado de forma clara, estamos justamente en ella. Y mientras no la perforemos, el escenario más probable es que los índices continúen corrigiendo. Si esta semana vemos que perfora claramente la directriz alcista, perdemos la media móvil de 200 sesiones, a los índices les va a quedar bastante recorrida al alza, sin lugar a dudas, porque nos marcaría el final de lo que ha podido ser, de lo que ha podido ser un movimiento lateral, un movimiento de consolidación de la subida. Si por el contrario vemos que esto empieza a repuntar, nos alejamos de la directriz alcista y nos acercamos a la zona de máximos que teníamos en mayo, pues eso lo que nos estaría marcando es que los índices van a seguir corrigiendo, quizás a ver un pullback a esa antigua zona de máximos, a uno de ellos que teníamos en el año 2021. Por lo tanto, yo creo que están claras las conclusiones con todo lo que hemos visto. En conjunto, todos los índices, pues ya lo sabéis, quizás esas divergencias son un arma de doble filo, porque nos estarían marcando que quizás podemos estar en un techo en los mercados, pero a la vez, si vemos que las siguientes semanas se mantienen al alza, los índices, esos RSIs que ahora mismo están marcando divergencias se subirían por encima de la zona de 70, marcarían fortaleza y nos indicarían que podemos seguir manteniéndonos al alza. ¿Cuál es el problema? Que en gráficos semanales y en gráficos diarios, porque las divergencias estamos hablando que son tan importantes, son del mensual, no se están marcando debilidad, porque los gráficos semanales han seguido marcando cierres por debajo de las semanas anteriores, sigue marcando esas divergencias y además hemos visto cómo se han evitado posibles señales de compra en gráficos diarios en el MAC que nos darían nuevos repuntes al alza. Por lo tanto, si me tengo que quizás apuntar hacia un escenario o hacia otro, uno alcista o uno bajista, quizás me iría un poquito más al bajista, pero tampoco me iría demasiado. Es decir, tendría ahora mismo bastantes dudas, pero por lo que estamos viendo, quizás todo apuntaría a que podríamos seguir corrigiendo. Por el análisis técnico, es decir, el análisis técnico lo he dicho 1000 millones de veces, es probabilidad. Y si ahora mismo estamos en el escenario de 60-40, ahora mismo quizás el más probable es que sigamos corrigiendo, por lo que está empujando los gráficos de menor temporalidad. Pero cuidado con ese gráfico de mayor temporalidad, que sería el mensual, porque como decimos es un arma de doble filo. Y si lo que estamos viendo en gráficos diarios y semanales no acompaña las próximas sesiones o semanas, ese gráfico mensual nos va a marcar subidas muy fuertes o el de techo en un mercado
que ya podría comenzar una nueva fase bajista de varios meses. Por lo tanto, pues bueno, estamos en un punto muy pero que muy importante en los mercados. Y bien, vamos con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Esta semana son poquitas, pero eso es bueno, porque así nos va a permitir verlas un poquito más a fondo. Pero cuando tenemos 20 acciones, pues lo tenemos que hacer deprisa y corriendo para que el vídeo no nos quede demasiado largo. Así que ven, vamos a ver estas 8 acciones. Comenzamos por la primera, que es Amper. Fijaros la subida tan fuerte que veníamos viendo desde el mes de marzo. Datos positivos o señales positivas, que superamos la media móvil de 70, su principal resistencia en el corto plazo, y la media de 200 sesiones, que también había actuado como resistencia anteriormente. Eso es muy positivo. Ahora, podríamos estar viendo un movimiento de consolidación. La última vez que analizábamos decíamos que podríamos volver quizás a la zona de los 0,10 aproximadamente, donde se podría encontrar con la media de 70 o la media móvil de 200 sesiones. Esta semana hemos visto el cruce, el alza de la media de 70 con la media de 200. Eso es positivo, pero aún así no descartaría seguir viendo la opción de corregir ahora que la media de 70 está por encima hasta la media móvil de 70 sesiones para consolidarla como soporte, porque anteriormente, como decíamos, había actuado como resistencia. Si se va hasta ella y vemos un repunte al alza, sería muy pero que muy positivo para la cotización de Amper. Vamos a echarle un ojo también en el gráfico semanal y fijaros cómo la media de 70 había actuado como resistencia en el repunte que veíamos en el año 2023, el mes de febrero. Ahora, fijaros, la hemos conseguido superar y nos mantenemos sobre ella. Eso es positivo. Fijaros que está en la zona de los 0,19, es decir, no sería tampoco descartable volver hasta la zona de los 10 céntimos, a partir de ahí repuntar y ver un cierre semanal de nuevo por encima de la media de 70 sesiones, es decir, eso sería muy pero muy positivo para la cotización de Amper. Así que bueno, esa es la situación que tenemos ahora mismo en el gráfico. Vamos con línea directa también. La última vez que analizábamos decíamos que era una de esas acciones que me estaba gustando mucho lo que estaba haciendo y que podría estar marcando quizás un suelo en los mercados. Fijaros en el gráfico mensual. Podría estar haciendo ese suelo redondeado. En el gráfico semanal se veía también muy bien ese posible suelo, superando también la media de 70 sesiones. ¿Por qué pensamos que podría haber visto un suelo y que lo podría hacer muy bien? Porque línea directa sería una de esas acciones que, en una situación donde la economía se empieza a deteriorar, quizás las personas empiezan a decidir contratar sus servicios de esta empresa en vez del de otras que podrían llegar a ser un poco más caras dentro de su sector. Es la empresa low cost y si la economía se deteriora, pues podría empezar a ganar bastante recorrido. En principio, fijaros, en el gráfico diario lo ha seguido haciendo muy bien. Sigue manteniéndose al alza. Ahora mismo estamos en una zona que podría ser de resistencia. Que había actuado como soporte anteriormente. Es decir, de esta zona no habría que descartar ver una corrección. Además, tenemos una posible divergencia en el gráfico diario. Y en el MAC, fijaros, ya no queda tan claro que estemos en compra, porque de hecho habíamos visto una pequeñísima señal de venta. Por lo tanto, pues bueno, podríamos ver una corrección totalmente sana. Y en el comentario me decíais si podríamos llegar a ver de nuevo la cotización de línea directa en la zona de los 0,90 y pico aproximadamente. Pues bueno, quizás ahora viendo una corrección en escala del gráfico diario me parecería complicado volver hasta esa zona. Tenemos la media de 200, la media de 70 que podrían actuar como soporte y además la zona tan importante del euro. Pero si llegásemos a ver esa fase bajista de los mercados, aunque línea directa lo hiciese muy bien, quizás respecto al resto de acciones, pues también podríamos corregir con bastante fuerza. Quizás en ese momento es cuando vemos ese pullback hasta esa zona de los 0,90, es decir, es probable que a lo mejor en el corto plazo no lo veamos, pero quizás si la situación se deteriora económicamente y también vemos como las bolsas empiezan a corregir de forma bastante importante, no hay que descartar esa zona. Si es una simple corrección para continuar con la tendencia alcista, me parece muy complicado que se vaya al tirón hasta la zona 0,90. Pero no hay que descartarlo, que si la situación se empieza a complicar, vayamos hasta esa zona. Porque aunque quizás gane terreno a sus competidores, porque puede ser una empresa que empiece a ser la primera opción, dada la situación económica, hay que tener en cuenta que cuando la bolsa cae, pues acaba cayendo prácticamente todo. Y ahí es cuando debemos apuntar para poner el objetivo en ella. Vamos con la cotización de Indra. Fijaros,
Vamos a verla primero en el semanal. La subida ha sido muy vertical y decíamos la última vez que analizábamos que cuidado porque teníamos divergencias en el semanal que se han seguido alargando, pero en este caso fijaros cómo el RSI se ha seguido manteniendo por encima de la zona de 70. ¿Eso qué es? Positivo. ¿Eso qué nos hace pensar? Que puede seguir manteniendo la subida, que seguimos teniendo fuerza. En el gráfico diario empezamos a tener ya alguna que otra señal de debilidad. Tenemos divergencias también, aunque de nuevo lo decimos, estamos por encima de la zona de 70. Es decir, no hay que descartar que sigamos manteniéndonos al alza, pero también fijaros cómo el MAC estaría cerca de la señal de venta. Es decir, de momento no tenemos señales claras de que vaya a corregir, pero sí que es verdad que quizás nos estaríamos acercando a ese agotamiento de la subida. La sesión del jueves vimos una subida muy fuerte, y la del miércoles también, cuando apuntaba que quizás podíamos ver esa corrección cerrando por debajo de la media móvil de 6 sesiones, que parecía que estaba actuando como soporte. Por lo tanto, pues una señal más de debilidad. El MAC está muy cerca de la señal de venta. Esta semana, si no consigue mantenerse a la alza, vamos a ver la señal de venta. Y fijaros cuando la vimos por aquí ya en marzo, luego acompañó a una corrección. Por lo tanto, eso nos llevaría a buscar la media móvil de 70 sesiones en el gráfico. Vamos con la cotización de Meliá. Fijaros, tendencia alcista muy buena y de momento pues se sigue manteniendo. No tenemos ninguna señal que nos haga pensar que estaría acabada esa tendencia alcista. De hecho, fijaros cómo el cierre fue en máximos, fijaros, de la tendencia actual, pero no conseguimos marcar nuevos máximos respecto a lo que veíamos en 2022. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el MAC está cerca de la señal de compra. Si esta semana sigue manteniendo el alza de la señal de compra, ahí veremos un nuevo impulso. ¿Por qué no? A irnos a los máximos que teníamos en el 2022, de los 8.24. Y eso, pues bueno, quizás podría llegar a dar lugar a una posible divergencia en el gráfico diario. Y ya la tenemos, de hecho. Pero se puede alargar un poquito más. Esa divergencia, fijaros, el RSI está por debajo de la zona 70. Por lo tanto, pues bueno, si ahora se sigue manteniendo al alza y no nos está la zona de 8.24, probable que se rompa esa divergencia. Y será muy positivo, aunque veamos una corrección, será positivo para mantener la tendencia alcista que llevamos viendo desde octubre de 2023. Vamos a echar un ojillo también en el gráfico semanal y fijaros cómo el cierre semanal ha sido muy bueno. La pega, muy poquito volumen. Hemos tenido, es la única señal clara de debilidad que tenemos. Pero fijaros cómo tenemos esa zona clave en los 8.25, en esos máximos 8.30, teníamos en 2022, que era el techo también que teníamos en el año 2020 cuando comenzó esa corrección tan importante. Es decir, estamos ahí en ese punto que separa la zona de máximos con la zona de mínimos. Y esa parte media del gráfico totalmente representada. Es una zona totalmente clave en el gráfico de Meliá. Vamos a continuar con eDreams. El gráfico diario que hemos tenido, pues vimos una corrección la semana pasada, nos hemos apoyado en la media de 70 sesiones, hemos vuelto a repuntar. Es decir, es muy bueno porque esa media de 70 anteriormente había actuado como soporte, luego actuó como resistencia, la ha superado, ha actuado como soporte, hemos vuelto a repuntar y ha actuado como soporte. Ahora donde estamos intentando superar los máximos que veíamos hace un par de semanas. Si consigue superarlos, ¿eso que nos va a dar lugar? A que pongamos el objetivo aquí, en los máximos que teníamos en enero, en la zona de los 7,70 aproximadamente. Y a partir de ahí se nos abriría ya el margen de movimiento. El objetivo final estaría en los máximos históricos que tenemos en el 14, pero por el camino tendríamos resistencias también, fijaros. Zona de 8.36, aproximadamente un poquito por debajo. Ahí estaría bien, 8.30. También la zona del 9.13, pero es muy importante la zona de 7.73 porque aunque tengamos los techos, daría continuidad a la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2022, de máximos y mínimos crecientes tan claros en el gráfico. Es decir, sería muy, pero que muy positivo acabar superando esa zona. Ahora, pues bueno, todo apunta a que podemos seguir manteniéndonos al alza. ¿Por qué? Porque el volumen ha sido muy alto. No solo en la sesión del viernes, sino también la sesión del jueves, perdón. Por lo tanto, todo apunta a que podemos seguir manteniéndonos al alza. Lo estaría haciendo, en mi opinión, muy bien. Y quizás el objetivo estaría en esa zona de los 7,73 si conseguimos superar la zona de los 7,10, 7,12 aproximadamente. Seguimos con Enagas. Habíamos visto ese rebote desde la zona de los 12,90. Habíamos llegado hasta la media móvil de 200 sesiones, muy cerquita de ella, y habíamos empezado a corregir.
Se había ido por debajo de la media 70 y puede ser una zona bastante importante porque había actuado como resistencia a la tendencia bajista. Si la hemos superado, ya hemos corregido por debajo de ella y ya no se mantiene por encima, eso nos puede marcar una ruptura en falso para seguir corrigiendo. Esta semana pues, nos ha dejado bastantes dudas. El volumen ha sido desorbitado en el viernes por ese cierre mensual. Vamos a ver esta semana. ¿Queremos que se mantiene por debajo de la media 70? Nos va a llevar a mínimos de nuevo. Y eso sería muy negativo. La zona de 12.90 es una zona clave de soporte. Es decir, si perfora esa zona, cuidado, porque todo este movimiento de aquí le daríamos por finalizado y comenzaríamos una nueva tendencia bajista clara en el medio y largo plazo. De momento, pues bueno, nos podemos mover en esa zona. ¿Por qué no? Seguir viendo subidas y caídas, vigilando por arriba la media 200, por abajo la zona de los 12,90, es donde va a estar el juego. Yo creo la cotización de Enagas y una ruptura al alza de la media 200 sería muy positivo, porque nos llevaría de nuevo por el objetivo y los máximos, los 16,50 que teníamos en diciembre del pasado año. Pero si pierde los 12,90, cuidado, porque sería muy, pero que muy negativo en el medio y largo plazo. Vamos con la siguiente de las acciones. Típica acción que vio ese repunte tan fuerte y que al final pues se acabó deteriorando toda la subida. Fijaos en el gráfico semanal. Se ve muy bien. No solo la que vimos en el año 2023, sino lo que teníamos también en años anteriores. Ahora podríamos estar formando un suelo. Pues bueno, parece que se ha estabilizado en esa zona de los 0,70 aproximadamente. Pero no tenemos nada claro. Sí que es verdad que he intentado superar la media de 70, la vuelta a perforar, es decir, estamos en un claro movimiento lateral. ¿Dónde tendríamos señales positivas? Pues quizás si supera esta zona. Los 1,28. ¿Por qué? Porque se metería de lleno en la zona del gap. Si se mete en la zona del gap, no hay que descartar que se vaya a completarlo. La zona de los 2,10 aproximadamente. El riesgo es estar a media de 200, se puede actuar como resistencia porque actuó como soporte antes de comenzar la caída más fuerte en agosto del pasado año. Pero mientras no supere los 1,28 vamos a seguir viendo ese movimiento lateral. Está clarísimo. Fijaros por aquí. Entre los 0,73 y los 1,28. Y ahí vamos a ver si es un suelo, si por el contrario es un movimiento lateral para continuar corrigiendo. Poco más podemos rascar de este tipo de acciones. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. ¿Qué conclusiones o qué reflexión podemos sacar de lo que hemos visto en el vídeo del resumen semanal? Pues bien, por la parte macro parece que todo está acompañando a esa hoja de ruta, donde parece que la inflación no está acompañando demasiado a que se bajen los tipos de interés, porque seguimos viendo cómo se mantiene bastante alta en Estados Unidos y en Europa parece que está intentando repuntar. Veremos a ver qué pasa con esa decisión de los tipos de interés en este mes de junio en Europa, porque va a ser totalmente clave, y si bajan tipos va a ser históricos. Veremos a ver qué acaba pasando, aunque ya las previsiones son que bajen los tipos y lo vemos en Investing, que es donde yo suelo ver los datos. Pone ya que se espera que baje esta semana del 4,5 al 4,25. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Por la parte de crecimiento económico, pues lo que hemos venido comentando, la economía se está enfriando y de hecho estamos viendo datos como veíamos el GDP Now de la Fed de Atlanta y como era el PMI de Chicago, que son muy pero que muy negativos, pero son datos que el mercado en general no recoge, no analiza, entonces eso no lleva a una visión pesimista de la economía. Simplemente hemos visto como el PIB se ha encontrado con Estados Unidos un poquito por debajo del esperado y las peticiones de subsidio por desempleo un poquito por encima. Es decir, todo va acorde a esa hoja de ruta. También vemos cómo se va enfriando la economía, pero no de forma importante que hiciese pensar que van a anticipar esa bajada de los tipos de interés. Por lo tanto, por ahí, todo de acuerdo. ¿Dónde está el riesgo, el problema o dónde nos variaría esto un poco de esa hoja de ruta? Lo que hemos visto en los gráficos, porque hay que ser sinceros, lo que decíamos para que cuadrase perfectamente y que dejase una mayor probabilidad a ese escenario es que no viésemos divergencias este mes en gráficos mensuales, porque eso nos daría la oportunidad de ver una corrección en los mercados para posteriormente, con la bajada de los tipos de cara a septiembre-octubre, ver la última subida muy fuerte y marcar ya esas divergencias mensuales. Ahora hemos visto que hay índices que están marcando divergencias ya en mensual y eso nos plantea dos escenarios: que estemos ya en el techo final, que ya no volvamos a ver nuevos máximos en los índices, o que por el contrario nos mantengamos al alza
los próximos meses rompamos esas divergencias y eso sea muy pero que muy alcistas y no nos permita ver ninguna corrección ahora mismo en los mercados. ¿Qué pasa? Que si veíamos los gráficos diarios y los gráficos semanales pintaban bastante peor porque tenemos divergencias en semanales que se están cumpliendo y que estamos viendo cómo están cogiendo más fuerza, y en gráficos diarios estamos evitando posibles señales de compra que nos marcarían que podemos continuar con la subida en el más corto plazo. Es decir, si el diario nos lleva a que no vamos a ver subidas, el semanal nos está llevando a esas divergencias, puede que acabe implicando bajadas también en gráficos mensuales para quizás esas divergencias mensuales empiecen a coger una mayor importancia, lo que implicaría que ya hemos visto un techo en los mercados y lo que implicaría que una vuelta posterior a máximos y superarlos, que es lo que planteamos en esa hoja de ruta, se empiece a complicar. Por lo tanto, parece que va a ser difícil que se cumpla al 100%, aunque ya vemos como por la parte macro la lectura de momento está siendo totalmente correcta. Veremos a ver qué acaba pasando con los gráficos y cómo les vamos a seguir totalmente a diario. Yo os voy a ir comentando lo que voy a ir pensando día tras día, o si veo alguna cosa que me llama la atención, os lo voy a decir, aunque sean análisis diarios, aparte de lo que veremos en los gráficos de los resúmenes semanales, pues no nos vamos a perder absolutamente nada. Así que estas son las conclusiones que podríamos sacar esta semana. Creo que los últimos vídeos de los resúmenes semanales están siendo bastante interesantes porque tenemos esa hoja de ruta bien marcada y cuando tenemos un plan hay que ver si nos vamos adecuando a él o no. El problema cuando llega, cuando no tenemos ningún plan y estamos a merced de la marea y decimos, pues es que no sabemos ni me hago una idea de para dónde nos podemos ir. Entonces ahí es donde está el riesgo. Tenemos ese mapa o esa hoja de ruta, evidentemente a lo mejor no se cumple al 100%, pero lo podemos ir adecuando para ver hacia dónde nos vamos dirigiendo, porque si se acaba rompiendo, ya sabemos que el escenario va a ser otro. Si no tenemos ningún escenario en mente, no sabemos qué va a acabar pasando tampoco posteriormente, seguiremos estando perdidos. Así que bueno, no me voy a enrollar más. Os voy a recordar, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo a ver cómo comenzamos la semana después de esa subida tan vertical que veíamos en las últimas horas en Estados Unidos. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.